buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Si usted ve una contienda deportiva, el equipo que gane por un gol, pues es el triunfador, nadie se lo cuestiona. Lo mismo ocurre en otros deportes, una carrera más en el béisbol o una anotación más en el básquetbol, con eso basta. Pero la política es distinta, porque la política lo que requiere es precisamente tratar de representar lo mejor posible lo que ocurre en una sociedad. En el deporte los perdedores son perdedores y no tienen aparición posterior a su derrota. En la política es muy diferente. La palabra plurinominal en México iba circulando ya 3 décadas y media y mucha gente, la verdad es que no sabe lo que significa la representación proporcional. Y es por ello que hemos invitado a Javier Aparicio, que es un académico del CIDE muy prestigiado, no voy a decir maestría y doctorado porque no están muy de modas, pero que conoce muy bien de este tipo de cuestiones para hablar precisamente de estas recurrentes peticiones de acabar con los diputados de representación proporcional en este caso, y también con los senadores. Entonces, Javier, bienvenido. Mil gracias por estar aquí en Primer Círculo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Javier. A ver, lo que decía Federico, no solo no se entiende luego muy bien quiénes son y qué hacen, sino están muy desprestigiados. Si tú haces una encuesta y preguntas, ¿usted quiere que desaparezcan los diputados de representación proporcional? Pues por mayoría de 80%, que se vayan a su casa, son unos flojos, no los eligió nadie. ¿Qué pasaría con la Cámara que se inaugura ahora, el 1 de septiembre, si no hubiera habido diputados de representación proporcional? Si hubiéramos tenido solo como sabemos, hay 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Si esto los hubiéramos borrado y nada más tuviéramos los 300, tendríamos un Congreso ¿cómo? Bueno, pues el Congreso saliente, la bancada de Morena sería de 73%. Del saliente. Del saliente. O sea, 220 de estos 300 distritos los ganó Morena en su coalición. Y ahorita en la última elección, pues estamos hablando de 185, 186 distritos, de los 300. Entonces, sí, sería también una mayoría más holgada la que tendría este gobierno, pero también la legislatura de Peña Nieto, la legislatura de Calderón o la de Fox, todas hubieran tenido una mayor sobrerepresentación en ausencia de diputados de representación proporcional. A ver, Javier, tú corrígeme, pero en las últimas 3 elecciones federales, el síndrome de la sobrerepresentación y de las alianzas posteriores a la elección se fue agravando. Me refiero a la presidencial de Peña Nieto, la intermedia de Peña Nieto y la de López Obrador. Comenzamos con una deformación o una sobrerepresentación pequeña, 0.2%, y llegamos a casi el 16%. Así es. Pero déjame decir una cosa porque es importante que nos cuente la historia, Javier. O sea, yo creo que esto importa tener claro que, como decía Federico al principio, una elección no es nada más de quién gana y quién pierde, es que nos represente bien a todos. Y si un partido obtiene, Morena obtuvo en esta elección 34% del voto, más 3 del Verde, 37, más 3 del PT, 37, 5 del Verde, 42, y va a tener 56% de la Cámara, está sobrerepresentado. Si no hubiera de representación proporcional, tendría el 63% de la Cámara, estaría aún más sobrerepresentado. Pero esa historia se ha ido acrecentando. Sí. ¿Por qué? Bueno, es que hay que distinguir dos efectos. Lo primero es sí entender para qué sirven los diputados de representación proporcional, y yo diría es para paliar, reducir el sesgo de sobrerepresentación que tiene nuestro sistema electoral. O sea, está ahí. Ahora, la sobrerepresentación de los partidos ha ido cambiando en el tiempo, como bien decías, ha ido aumentando, por lo menos en la legislatura saliente rompimos un récord, y eso es otro problema, que es el uso estratégico de las coaliciones para burlar los límites a la sobrerepresentación. O sea, nuestro sistema electoral, abigarrado como es, tolera cierta sobrerepresentación, 8 puntos por arriba de... La diferencia entre votos y curules puede ser hasta de 8 puntos. O sea, si sacas 40%, hasta 48% de diputados. Para cualquier partido político. Y ese tope pues, es constitucional y lleva años y siempre se ha respetado. Lo curioso es que con las coaliciones, desde 2012 a la fecha, se han ido usando las coaliciones para burlar ese tope, porque el tope aplica a los partidos, pero no a las coaliciones. Y por eso en 2018, como bien recordábamos,
La coalición de Morena tuvo 43% de votos y casi 64% de legisladores. O sea, eran casi 16 puntos de diferencia, pero eso era por la coalición. En esta última elección, ningún partido cayó en la cláusula. A Morena no le tuvieron que quitar diputados, digamos, porque su propia fuerza tuvo menos fuerza electoral y enfrentó a un rival más fuerte que fue la coalición. Yo me pararía en eso más fuerte. No fue más fuerte, fue junto. Si uno ve la proporción de votos que obtuvo el PRI y el PAN en esta elección, es básicamente lo mismo que en el 18. Así es. Pero como iban juntos, se defendieron mejor y quedaron menos subrepresentados. Incluso el PAN quedó ligeramente sobrerepresentado. Así es. Incluso PRI y PAN, que obtuvieron los mismos votos prácticamente, tienen muchos más diputados el PAN. Eso es cierto. En alguna ocasión, dando una charla en Estados Unidos, un académico me preguntó, pero no entendemos esto de los diputados plurinominales. Inglaterra y Estados Unidos, que son democracias fundacionales, no tienen representación proporcional. Y entonces le pregunté, ¿y dónde están los que pierden? De eso se trata, de que estén representados en la Cámara. Porque, bueno, pues si en el estado de Iowa gana la gubernatura con el 51% un candidato, pues el otro 49% se va a su casa. Y bueno, claro, Estados Unidos y Reino Unido son como las democracias consolidadas de mayoría relativa. Pero eso no los libera de problemas, lo sabemos, ¿no? Puedes ganar la presidencia sin ganar el voto popular. Y veamos los problemas de Estados Unidos, la subrepresentación de las minorías. ¿Cómo le va a los paisanos en Estados Unidos o a las minorías afroamericanas? Pues mal, porque no hay representación proporcional. Porque Brexit quizá no hubiera ocurrido en Reino Unido si tuvieran un Congreso más fragmentado. Con más representación que llevaría a una mayor fragmentación. O sea, la fragmentación no es el objetivo, pero es lo que resulta de una mejor representación. Es un Congreso más plural, más proporcional, porque quien nos hable de las bondades de los sistemas mayoritarios, pues tiene que hacérselas, de explicarnos por qué pensaríamos que un sistema bipartidista es suficiente para representar la complejidad de cualquier sociedad, mexicana, latinoamericana o europea. Un ejemplo también que podemos mencionar es la India. Claro. El presidente en la India también es un sistema sin representación proporcional y con 35% de votos tienen la mayoría del Congreso. Una gran mayoría y además cree que tienen un mandato mayoritario. Entonces gobiernan como si tuvieran la mayoría, pero no la tienen. Y entonces no solo es que dejas fuera el 49%, dejas fuera el 65% de la población. Y eso no solo me parece moralmente incorrecto, pero no hablemos de ética, es políticamente inadecuado, porque cuando tú dejas a gente sin representar, empieza a tener problemas de la capacidad del sistema político de manejar el conflicto. Entonces yo creo que en países como México es cierto que los diputados, incluso yo diría, los diputados y diputadas tienen una mala fama, mala reputación. Como gremio. Como gremio. No creo que se distinga entre el pluri y el de mayoría relativa. Habría que analizarlo. Pero bueno, justo estamos empezando el experimento de reelección y ver si eso funciona. Pero yo diría, así como tiene mala fama los diputados, bueno, hay otra cosa que tiene peor fama, que era la sobrerepresentación de una sola fuerza política. Claro. O sea, ¿de dónde llegó nuestra transición democrática? Pues del dominio de un partido político que sin tener el 100% de votos controlaba todos los estados, todos los congresos y todas las gubernaturas. De ahí venimos. No, y a veces controlando. Felipe Calderón ganó la presidencia con 36% del voto. Tenía el contrapeso de la Cámara. Imagínense los morenistas hoy si hubiera tenido mayoría en la Cámara. Y si no hubiera habido diputado de representación proporcional, igual la tenía. Entonces, para eso sirve. Ahora, yo quisiera otro tema. ¿Y por qué tienen mala fama los diputados de representación proporcional? Porque los partidos luego ponen a algunos impresentables en esas listas. Y cuando uno vota por su partido en su distrito, a diferencia del pasado, que votabas dos veces, por el de mayoría y por el de representación proporcional, podías distinguir, ahora votas por uno y te meten al de la lista y el primero que vaya puede ser impresentable y estás votando por él. Pero hay una solución mucho mejor, que es votemos no solo por qué partido queremos en las listas, pero abramos la lista, que en muchos países se ponen. Los partidos me ponen estos 10, yo voto por o esta, que es el que me gusta, y al final se suma. De hecho, de los sistemas mixtos que hay en el mundo, México es de los pocos, quizá el único, que mantiene esta boleta única. Que no puedes separar tu voto
de la lista por el voto personal del diputado de mayoría relativa. Entonces, podrían tener 2 boletas, como dices, y esto que se llama que es la lista abierta. Pon la lista y que el electorado, si quiere tomarse la molestia de escoger quién le gusta de la lista, que lo haga, y si no, pues que vote por un partido. Suena complicado y demás, pero no es mucho más complicado de lo que tenemos No, pero de hecho, ahora. ya lo tuvimos. Y lo tuvimos Yo cuando en los empecé a 80s. votar, Claro. había 2 listas. Claro. Y nadie se equivocaba, te explicaba. Y finalmente, si te equivocas, votas igual, entonces no cambia nada. Puedes, si quieres votar parejo, pues votas parejo. En Alemania es el ejemplo de ese sistema, donde con la doble boleta, de hecho, el Congreso es perfectamente proporcional. Pero no desaparece. El argumento de la mayoría relativa es el voto personal, la representación individual de una demarcación territorial. Eso tiene sus méritos. Bueno, eso sobrevive. Pero así como es valioso el voto personal en una demarcación, en un distrito, también es importante que la asamblea se parezca, que la pluralidad de la asamblea se asemeje a la pluralidad de la sociedad. Tanto como sea posible. Y si es técnicamente posible hacerlo. Existe existe el sistema, ¿no? Sí, yo diría, bueno, se puede perfeccionar lo que tenemos. Las listas, como dice Carlos. El cuarto senador, pues, no ayuda demasiado a la proporcionalidad. Pero podríamos discutirlo. Pero lo que no es discutible es que ni panistas, ni priistas, ni perredistas, ni amlistas y morenistas quisieran que desapareciera la representación proporcional. Si quieren los que tienen hoy la mayoría. Lo vimos con el PRI. El PRI también propuso, Peña Nieto también quería desaparecerlo. Es decir, saben que son impopulares, además ellos quieren maximizar su sobrerepresentación, pero si el PRI hubiera hecho esa reforma para la elección del 18, a lo mejor no hubiera tenido diputados. Exacto. O sea, si Peña Nieto hubiera conseguido... En el debate del Pacto por México estaba la idea de desaparecer plurinominales. Y es cierto, si hubiera sido eso, Morena hubiera tenido solito la mayoría calificada en el último trienio. Y el PRI creo que habría ganado 5 diputaciones. Sí, una cosa así. Sí, no, entonces... Y ahí está el caso de Movimiento Ciudadano, que es bien interesante. Movimiento Ciudadano obtuvo casi un 50% más de votos que el Verde. Así es. Y sin embargo tiene la mitad de los diputados del Verde. ¿Por qué? Porque Movimiento Ciudadano no fue en coalición, solo ganó 7 de mayoría en Jalisco, los demás los tiene gracias a los demás. Si no, tendría 0. Así o sea, es. Si no hubiera representación proporcional, Movimiento Ciudadano con su 7% tendría 7 diputados. Así es. El Verde, que fue en coalición y negoció mucho mejor, entonces tiene muchos de mayoría y su representación proporcional le da otros tantos y lo vuelve pues la cuarta fuerza del sistema. Así es. Y tiene que ver con las coaliciones, ¿no? El PT, el Partido Encuentro Social, el Partido Verde llevan años viviendo de explotar las coaliciones. Creo que hay que tener bien pendientes. Esa reforma de la sobrerepresentación se hizo antes de que aceptáramos las coaliciones como figura unificada y no corregimos ya con coaliciones. Así es. Se debería de corregir. Sí, ahí exacto. La corrección sencilla es decir, una sencilla es el tope de 8 puntos aplica a las coaliciones y a los partidos. Y con eso se acaba la rabia. Es que los sistemas electorales es algo que hay que explicarlo, son como un reloj. Si tú mueves una pieza, tienes que corregir la otra, porque si no se genera un desastre. Nos queda un minuto. ¿Qué corregirías tú si tuvieras que corregir una sola cosa? Yo aplicaría el tope de sobrerepresentación a las coaliciones. Y mantendrías... Y todo lo demás igual. Así como si, bueno, para atemperar... ¿Tú, Federico, qué cambiarías? Las listas. ¿Las abrirías? Yo abriría las listas o regresaría a las listas abiertas, que me parece que le dan todavía más libertad al ciudadano para decir, yo prefiero que sea fulano, no lo que la dirigencia partidaria quiera. Dividir las boletas que sí tuvimos y abrir las listas que nunca la habíamos tenido. Pero se nos ha acabado el tiempo. Javier, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Estamos aquí en la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.